Hay momentos en los que la realidad te aprieta tanto el pecho que casi no puedes respirar. Ya toca pagar la renta. Los números no dan para más. Abres la nevera y el silencio que hay dentro parece que te devuelve tus propios miedos. Y en ese mismo momento, escuchas voces que te dicen: siéntete rico, ve la abundancia, y muy adentro te surge una pregunta: ¿cómo puedo sentirme rico cuando todo lo que me rodea grita escasez? Esta paradoja te hace sentir culpable, frustrado, y esa sensación dolorosa de ser un fraude, como si incluso intentar creer en la abundancia fuera otro fracaso más a la lista. ¿Y si esto no es una contradicción? ¿Y si el simple hecho de sentirte rico cuando eres pobre no es un engaño, sino la creación misma? Neville Goddard lo dijo con una claridad que te quita las ilusiones. El mundo que ves es solo una sombra, un reflejo de las decisiones que tomas por dentro. Los hechos, decía él, son arcilla, y la imaginación es el alfarero. Puedes agarrar el mismo pedazo de arcilla y hacer un tazón o un fragmento roto, pero la arcilla en sí no tiene una forma final hasta que la imaginación le da una. Igualito, tu cuenta de banco, tu trabajo, tus circunstancias no son sentencias, son arcilla vieja, son sombras retrasadas de los estados que tenías ayer. Imagina estar sentado en un teatro. En la pantalla se desarrolla una historia, se siente real, te provoca emoción, te hace llorar, pero la pantalla no tiene corriente. El proyector que tienes detrás es el que sostiene la bobina y ahí es donde está la película. El carrete es el que dicta la imagen, no la pantalla. La vida es exactamente así. Lo que ves frente a ti no es más que la película ya grabada. El verdadero poder, donde se decide la historia, está dentro de ti, en tu imaginación. Si solo te quedas mirando la pantalla, te conviertes en prisionero del pasado, pero si te metes en el carrete, te conviertes en el autor. Incluso la ciencia confirma esta verdad invisible. El trabajo de Bruce Lipton en epigenética muestra que la percepción cambia la biología misma. El cuerpo no reacciona al ambiente crudo, sino a cómo la mente percibe ese ambiente. Un entorno externo pobre no dicta un destino pobre. Lo que determina tu futuro es la imagen que tienes de ti mismo. Por eso es que dos personas pueden pasar por la misma dificultad y salir con resultados completamente diferentes. Uno se queda prisionero de las circunstancias, el otro se vuelve amo de su estado interno, y desde ahí la realidad se dobla. Así que, lo que estás a punto de recibir no es otra invitación para negar tus cuentas o reprimir tus miedos. Esto no es espiritualidad evasiva, esto no es una escapada. Lo que vas a aprender aquí es cómo encarnar la riqueza en la mente mientras sigues navegando la falta exterior sin culpa, sin autoengaño, sin fingir, porque la riqueza no se trata de ignorar lo que es, se trata de ver a través de eso. Se trata de recordar que lo que vemos ahora es solo el pasado y lo que no vemos ahora ya está formando el futuro. Este video es una iniciación a la práctica de vivir rico en el silencio de tu mente, hasta que el mundo no pueda resistirse a reflejarlo. Vas a ver que sentirte rico, aunque seas pobre, no es una ilusión, es disciplina, es fe hecha viva. Y en esa disciplina, una nueva identidad empieza a respirar a través de ti. Vas a descubrir que la cura para sentirte pobre no está ahí afuera, en el dinero o en las pruebas. La cura está en la atmósfera que cultivas dentro de ti. Y una vez que esa atmósfera está viva, la realidad no tiene más remedio que rendirse a ella. Hay una diferencia sutil pero poderosa entre no tener dinero y ser pobre. Uno pertenece a la circunstancia, el otro a la identidad. Y aquí es donde muchos se quedan atrapados sin darse cuenta. Ven una cartera vacía y enseguida concluyen: soy pobre. Pero Neville Goddard nos recuerda con una claridad inquebrantable: la pobreza no está en los números, es un estado de conciencia. Confundir las dos cosas es como entregar tu autoría interna a sombras pasajeras. Mira esto: una persona puede estar en la quiebra sin poder cubrir todos sus gastos, y aún así entrar a una habitación con tanta presencia, con tanta seguridad de su valor, que irradia riqueza sin tener un centavo en el bolsillo. Otra persona puede tener millones, pero estar tan consumida por el miedo a perderlos que vive encadenada.
siempre sospechando, siempre ansiosa y por siempre pobre de espíritu. La riqueza o la pobreza no se definen por lo que tienes, sino por lo que crees que es verdad sobre ti mismo. Piensa en la cartera que llevas en el bolsillo o en la cuenta del teléfono como si fueran un espejo. Un espejo no te puede decir quién eres, solo refleja quién crees que eres. Si te quedas mirando el espejo de las circunstancias y dejas que te dicten quién eres, te conviertes en prisionero de la imagen que te devuelve. Pero si cierras los ojos y reclamas el estado de riqueza que llevas dentro, el espejo no tiene más remedio que seguirte con el tiempo. Puede que ya lo sepas intelectualmente, pero cuando se acercan las fechas de pago, es fácil olvidarlo. La mente insiste, esta es la realidad. Pero lo que estás viendo no es la realidad completa. Es solo una capa, un eco retrasado de estados que alguna vez tuviste. Llevar la pobreza es como llevar una prenda interior que le da color a cada interacción, a cada decisión, a cada tono de voz. Llevar el estado de riqueza es cambiar esa prenda incluso antes de que la tela de la vida haya tenido tiempo de reorganizarse. Pausa un momento y fíjate, ¿qué estado estás usando mientras escuchas? ¿Es el estado del que teme o del que sabe? Esto no es negar la situación, es reconocer que la identidad va antes que la situación. Despertar a esto es empezar a caminar como alguien que ya no se define por lo que ve con los ojos, sino por lo que la visión interna dice que ya es verdad. Lo que tú llamas hechos nunca están vivos en el presente. Son fotos viejas como fotogramas congelados de quien creías ser antes. Cuando abres tu cuenta bancaria, cuando ves los números en la pantalla, no estás viendo la verdad. Estás viendo el residuo de suposiciones que trajimos ayer. Los números no son profecía, son pruebas que ya expiraron. Neville Goddard lo reveló con precisión. Tu mundo actual no es más que imaginación cristalizada. Las imágenes que te has permitido guardar, los sentimientos que has repetido, las elecciones silenciosas que has hecho, todo eso converge en un reflejo tardío que llamamos hechos. Pero lo que ves ahora ya estaba decidido antes. No es la causa, es el efecto. Imagínate que es como una foto que está tirada en una mesa. Esa foto te puede mostrar más delgado, más gordo, más joven, más viejo. Puede que guarde la expresión de una temporada que ya se fue. No ves esa foto y dices, este soy yo ahora. Entiendes que eso pertenece a una versión pasada de ti. Y aún así, con dinero, con circunstancias, con relaciones, te quedas mirando la foto y te convences de que es la realidad presente. Dejas que una imagen desactualizada dicte tu identidad. Este malentendido alimenta la desesperación. Te enfocas en lo que te falta y crees que es para siempre. Tratas el eco tardío como una canción nueva, olvidando que la música ya cambió en lo invisible. Neville lo llamó la suposición de ayer. Si dejas que tu atención se esclavice con evidencia desactualizada, entonces siempre vivirás atrás, nunca libre para crear de nuevo. La liberación empieza cuando te das cuenta de que lo que ves frente a ti no es la autoridad, es solo un recuerdo. La pantalla que tienes enfrente está trabada, la película ya pasó, y tú eres libre, ahora, en esta respiración, de elegir cuál será la siguiente. Así que cuando te falte algo, no lo llames tu verdad. Llámalas como son, fotos viejas de tu yo del pasado. Y acuérdate que la visión interna de hoy, la suposición silenciosa de hoy, ya está tomando forma más allá de lo que los ojos pueden confirmar. Hay una trampa sutil que le roba el poder a mucha gente sin que se den cuenta. La necesidad constante de pruebas. Dices que crees, dices que estás asumiendo el estado de riqueza, pero tu mano todavía va al teléfono a checar el saldo. Tus ojos todavía buscan evidencia. Tu corazón todavía espera la confirmación externa antes de permitirse descansar. Y cada vez que revisas, cada vez que esperas, te vuelves a atar a la vibración de la escasez. Esto no es solo una idea espiritual, está escrito en la propia química del cerebro. La neurociencia nos muestra que el acto de revisar se convierte en un bucle de dopamina, un ciclo de anticipación y decepción. Cada vez que buscas pruebas, tu cuerpo aprende a desear la señal externa, en lugar de quedarse en el estado interno. Te vuelves adicto no a la riqueza en sí, sino a la emoción de buscarla.
lo que significa que siempre te quedas fuera de ella. Neville Goddard nos advertía de esta hambre por la evidencia. Él enseñó que lo que hay que transferir no es solo la atención, sino la recompensa misma. El premio no está en los números, ni en los depósitos, ni en las cartas que llegan por correo. El premio está en la propia suposición, es en el estado invisible que eliges ocupar antes de que el mundo se incline ante él. Si tu alegría, tu alivio, tu respiración profunda de seguridad se posponen hasta que el reflejo cambie, entonces sigues esclavo del espejo. Pero, ¿y si te permitieras sentir la satisfacción ahora? ¿Y si entrenaras tu sistema para que libere la recompensa justo en el momento en que asumes, no en el momento en que verificas? Imagínate lo que cambiaría en tu cuerpo si la paz no llegara después de que te llegara el mensaje del banco, sino en el momento en que te dijeras a ti mismo, ya está hecho. Ahora soy rico. Esto no es imaginación como escape, esto es la imaginación como autoría. El sabotaje emocional se acaba cuando dejas de exigir pruebas, cuando dejas que el estado en sí sea suficiente, cuando el simple acto de asumir se convierte en su propia éxtasis, su propia recompensa. Entonces el mundo exterior ya no puede controlar tu ritmo interno, y en esa libertad la creación se acelera, porque ya no esperas la riqueza, la vives, incluso antes de que el espejo esté de acuerdo. Uno de los miedos más profundos que surgen en este camino es el miedo a engañarnos a nosotros mismos. Empiezas a afirmar la abundancia, a sentir la riqueza por dentro, pero una vocecita te susurra, «¿Pero no me estaré mintiendo a mí mismo con esto? ¿No es esto solo fingir?» Esa voz es la voz del viejo estado luchando por sobrevivir, tratando de convencerte de que la imaginación es falsa y que solo lo que los sentidos reportan es real. Neville Goddard le da la vuelta a este miedo. Nos recuerda que sentirnos ricos, aunque seamos pobres, no es mentir, es ensayar la verdad. Es como encarnar la realidad invisible hasta que se viste de forma. Piensa en un actor que se sube a un escenario. Él asume un papel, no porque haya perdido el contacto con la realidad, sino porque en su encarnación se crea una nueva realidad para que el público la experimente. El actor no se llama a sí mismo mentiroso, se hace llamar artista, y el mundo acepta el papel como verdad porque él se ha atrevido a habitarlo por completo. Tú estás haciendo lo mismo. Cuando asumes la riqueza en el silencio de tu corazón, no estás mintiendo. Estás asumiendo el papel de tu yo superior, ese que siempre ha sido completo, próspero y seguro. Este rol no es fantasía, es la verdad más profunda esperando salir a la superficie. Lo que parece que estás fingiendo, en realidad es el acto más honesto que puedes hacer. Darle más peso a lo que sabes en tu interior que a las sombras fugaces de las circunstancias. Mira esta paradoja. El que dice que es mentira, ya está mintiendo, porque insiste en que solo la falta es real, y la falta es temporal. El que se siente rico en medio de la pobreza es el que dice la verdad, porque está alineado con lo eterno en lugar de lo pasajero. Sentirte rico cuando la cartera está vacía no es una ilusión, es ser íntegro con la realidad más grande que precede a lo visible. Así que cuando te surja la duda, cuando esa vocecita te acuse de fingir, respira y confía en tu intuición. Dite a vos mismo, no estoy mintiendo, me estoy acordando, estoy ensayando la verdad hasta que el mundo mismo tenga que inclinarse ante ella. Y pronto, lo que antes era ensayado se vuelve natural, lo que antes se asumía se vuelve obvio. Y el papel ya no es un papel, es tu vida. Ojo con agradecer migajas. La gratitud es una de las fuerzas más sagradas de la creación, pero cuando se malinterpreta, puede convertirse en una cadena sutil que te ata a la escasez. A muchos les han enseñado a dar gracias por lo que tengan enfrente, aunque sea poco. Se quedan mirando las migas y se obligan a decir, estoy agradecido. Pero por dentro, una resistencia silenciosa crece, porque el corazón sabe que no es gratitud, es resignación. Neville Goddard reveló que la verdadera gratitud no sale de las obras, surge del final ya cumplido. Dar gracias por la falta es como darle el visto bueno a la falta. Dar gracias desde el estado de ya ser rico es atraer más riqueza, porque la gratitud entonces no es forzada, es natural. Así como una persona que ya comió hasta llenarse
No necesita repetir «estoy satisfecho», simplemente lo siente, y el cuerpo responde con paz. Imagínate a alguien parado frente a una mesa vacía, susurrando gracias mientras el hambre le retuerce el estómago. Ahora imagínate a alguien sentado en un banquete, levantando la mirada y dando gracias con una alegría que le sale natural, porque la abundancia ya está ahí. Una es gratitud encadenada a la ausencia. La otra es gratitud que fluye de estar presente. El primero te mantiene al tanto de los chismes. La segunda disuelve los restos y multiplica el festín. Así que cuando escuches el llamado a la gratitud, recuerda, no se trata de forzar la apreciación por lo que se siente incompleto. Se trata de habitar en la atmósfera de la completitud hasta que la gratitud surja por sí sola, sin que se la mandes, sin esfuerzo. En ese ambiente, cada respiración se siente como un desbordamiento. Cada vez que miro la vida, siento como una confirmación. Entonces, la gratitud deja de ser algo que haces y se convierte en una fragancia natural del estado en el que te encuentras. Vivir así es dejar de conformarse con las sobras y empezar a vivir del festín, incluso antes de que la mesa esté puesta en el mundo exterior. Y cuando la gratitud fluye de ese lugar, el banquete no se puede demorar. Llega, porque ya te sentaste. Neville Goddard lo dijo con simpleza. El sentimiento es el secreto. El estado en el que te encuentras por dentro, el aire emocional que respiras cada día, es la semilla de la que crece tu futuro. Sentir riqueza no es solo repetir afirmaciones o imaginar grandes sumas, es construir un ambiente a tu alrededor, un entorno invisible que te susurra abundancia incluso en silencio. Imagínate entrar a un cuarto donde el aire huele a flores. Aunque no veas el ramo, sientes la belleza. El aroma lo impregna todo. La riqueza es lo mismo. No se trata de una declaración ruidosa, sino del clima sutil de tu mundo interior. Cuando ese clima es rico, cada gesto, cada palabra, cada elección lleva la fragancia de la abundancia. Otros lo sienten, aunque nunca hables de eso. Empecemos recordando un momento normal que se volvió extraordinario por la riqueza. Imagínate sentado en la mesa, pagando las cuentas tranquilamente y sin problemas. Mira las letras abrirse sin miedo, tu mano firme, tu cuerpo relajado. Siente el alivio al exhalar, no porque la plata vaya a llegar algún día, sino porque el flujo ya está aquí. O imagínate caminando por una tienda, eligiendo lo que quieres sin dudarlo, no por extravagancia, sino con la tranquilidad de saber que tienes lo necesario. No son fantasías, son ensayos de la verdad, una verdad que empieza a envolverse en tu sistema nervioso hasta que tu cuerpo ya no puede distinguir entre imaginación y realidad. La atmósfera de riqueza no se construye a base de esfuerzo, se construye repitiendo el sentimiento. Unos minutos metido en esta escena, unos minutos respirando el aire de la inevitabilidad y el subconsciente empieza a aceptarlo como su hogar. De ahí, el cuerpo se alinea, las decisiones cambian, las palabras se transforman y la realidad se dobla. Lo que más importa es la atmósfera en la que te permites vivir lo suficiente como para creer en ella. La riqueza no es algo que te caiga de repente en la vida. Es un clima que se construye con paciencia, hasta que un día te das cuenta de que ya no tienes que entrar en la escena, sino que ya estás viviendo en ella. Y cuando el ambiente está vivo, el mundo exterior no puede resistirse a organizarse para que coincida. Cuando la mayoría de la gente imagina riqueza, espera fuegos artificiales, se imaginan euforia, una descarga de adrenalina, un subidón constante de emoción. Y, sin embargo, el verdadero estado de riqueza no se siente como una celebración eufórica, se siente tranquilo, se siente normal, se siente como la vida misma, vivida sin la tensión de la escasez. Esta es la paradoja que confunde a muchos buscadores. La riqueza no llega como fantasía, sino que se instala como identidad. Neville Goddard nos recordaba esta verdad una y otra vez. Sentir que es real no es generar un frenesí de emociones, sino entrar en la certeza tranquila de que lo que asumes ya es así. La verdadera riqueza, cuando se encarna, pierde el filo afilado del deseo. Se vuelve el aire que respiras. Ya no te sorprende más que el sol saliendo. Al principio la mente puede resistirse a esto,
anhelando la emoción de imaginar millones cayendo del cielo. Pero esas emociones fuertes son de sueños que todavía no se han hecho realidad. El peligro está en confundir la fantasía con la suposición. Si la riqueza te parece lejana, exagerada, demasiado buena para ser verdad, entonces todavía no ha calado en la tierra de tu ser. Sigue siendo una imagen que flota sobre ti, en lugar de una raíz que crece dentro de ti. Pero cuando la identidad de la riqueza se afianza, la fantasía se disuelve, reemplazada por una sensación constante de inevitabilidad. No te despiertas cada mañana asombrado de estar vivo. Simplemente vives. De la misma forma, el estado de riqueza se vuelve tan normal que ya no emociona la mente. Simplemente es. Por eso el camino hacia la manifestación requiere paciencia con neutralidad. No estás intentando escapar a un subidón emocional. Estás permitiendo que la riqueza se vuelva ordinaria, natural, esperada, y es en esa neutralidad, no en los estallidos eufóricos, donde el mundo se dobla. Lo que se ha vuelto ordinario en ti no se puede negar fuera de ti. La riqueza no es algo que debas perseguir como una fantasía, sino que la recibas como un ritmo normal de la vida. Y cuanto antes aceptes que la calma es la verdadera señal de que estás en tu cuerpo, antes descansarás en ese estado que atrae la armonía al mundo exterior. Una de las mayores frustraciones en este camino es la guerra silenciosa de identidades. De día, una persona camina por el mundo con la pesadez de la falta, hablando y actuando como si el dinero estuviera muy lejos. Por la noche, se refugian en afirmaciones, repitiendo «soy rico» con una intensidad desesperada. Y cuando los resultados no llegan, creen que el método está roto, cuando en realidad es la contradicción interna la que les roba la energía. En psicología, a esto se le llama disonancia cognitiva, el agotamiento que te da cuando dos creencias opuestas intentan coexistir en la misma mente. No puedes andar por la vida con gestos, tono y decisiones que reflejen pobreza, y luego esperar que la afirmación de riqueza por la noche reescriba el tejido de tu vida. El conflicto en sí consume energía, te deja cansado, dudoso e incluso más convencido de que la riqueza está fuera de tu alcance. Neville Goddard hablaba mucho sobre la consistencia de la suposición. Asumir no es repetir palabras, es habitar la identidad de quien ya es. Esto no significa acciones extravagantes ni gastar a lo loco. Significa una alineación sutil, la forma en que te sientas, respiras y respondes a los desafíos. Todo eso se convierte en una confirmación silenciosa del estado que has elegido. Cuanto más se alineen estos pequeños actos con tu visión interna, más fuerte se hará la suposición, hasta que se vuelva inquebrantable. Piensa en una semilla plantada en tierra. Si la riegas de día, pero la desentierras de noche para ver cómo va, nunca va a echar raíces. Así es con la identidad. No puedes alimentar la riqueza en tu imaginación mientras la arrancas con la pobreza en tu día a día. La semilla necesita constancia. Necesita que confíes en que el crecimiento invisible ya está ocurriendo, incluso antes de que rompa la superficie. Cuando el mundo exterior te tienta a volver a tu vieja identidad, acuérdate, cada gesto de acuerdo con la escasez es un voto por la pobreza. Cada gesto de acuerdo con la riqueza es un voto por la abundancia. Con el tiempo, los votos se acumulan en la persona que te conviertes. El problema no es el método, sino que estamos divididos por dentro, y la cura está en elegir una identidad y negarse a traicionarla, sin importar lo que el espejo refleje. La riqueza precede al dinero. Hay una historia de un hombre que parecía no tener nada. Tenía los bolsillos vacíos, las deudas subiendo, y aún así llevaba dentro una actitud diferente, un ambiente distinto. En vez de caminar como alguien necesitado, empezó a encarnar el rol de inversionista. Dejó de presentarse como alguien que busca dinero y empezó a irradiar la calma y autoridad de alguien que ya lo maneja. Sus palabras cambiaron. Sus decisiones reflejaban una visión a largo plazo, en lugar de desesperación a corto plazo. Se hizo rico en identidad antes de que le cayera una sola moneda en la cuenta. En cuestión de meses, otros empezaron a notarlo. Las oportunidades le llegaban solas, no porque las pidiera, sino porque la gente sentía la certeza que irradiaba. Llegó la financiación.
Se formaron alianzas y se abrieron puertas, no por lo que él decía que quería, sino por en quién se había convertido en silencio. El mundo no reaccionó a su historia de necesidad. Respondió a la vibración de identidad que llevaba sin disculparse. Neville Goddard insistía en que la gente siempre te va a tratar según el estado que ocupes. A la vida no la puedes engañar con palabras vacías. Pero cuando te metes tanto en una identidad, ya no necesitas convencer a nadie. Otros lo sienten. Las circunstancias se acomodan solas. La realidad se dobla porque la identidad es magnética. Esta es la clave oculta. El dinero no es lo que te hace rico. La riqueza precede al dinero. Primero va el estado, después la evidencia. Si esperas a que los números cambien antes de permitirte sentir rico, vas a esperar para siempre. Pero si te permites ser rico en identidad ahora, incluso cuando el mundo todavía muestra carencia, pones en marcha una ley invisible que no se puede negar. Y cuando vives desde ese lugar, pasa algo milagroso. Dejas de perseguir. Ya no buscas validación en los resultados. En vez de eso, los resultados empiezan a buscarte, porque ya te convertiste en la causa. La riqueza siempre precede al dinero, y una vez que te paras en esa verdad, la vida no tiene más remedio que reflejarla. Mucho antes de que existieran las enseñanzas modernas sobre la manifestación, los estoicos practicaban una disciplina que revelaba el mismo secreto que Neville Goddard iluminaría después. Le llamaban indiferencia a las circunstancias. En los días que elegían, vivían de forma sencilla, incluso en pobreza voluntaria, no como castigo, sino para recordar que la riqueza no se define por lo que tienes. Al quitarse las comodidades, descubrieron que la verdadera riqueza nunca se podía robar, porque no estaba en lo de afuera, sino en el estado mental. Neville también decía esto, que nos desapegáramos de los hechos mientras vivíamos el final. Sabía que mientras permitas que la evidencia actual dicte tu estado interno, sigues atado a un ciclo de repetición. Para liberarte, tienes que aprender el arte de la indiferencia, la habilidad de ver la falta sin inclinarte ante ella, de experimentar la limitación sin que se convierta en tu identidad. Imagínate un día en el que nada del mundo exterior cambia, pero tu postura, tu respiración, tu presencia declaran: a mí no me tocan. Puede que la renta ya esté por vencer, que los números se vean chiquitos, pero tu estado interno no tiembla. Esto no es negación, es maestría. Es reconocer que las circunstancias son sombras que pasan, mientras que los estados perduran y mandan en el futuro. Los estoicos llamaban a estas prácticas entrenamiento para la libertad. Neville le llamaba vivir en el final. Ambos apuntan a la misma verdad. Tu riqueza interior es intocable cuando te niegas a dejar que el espejo del mundo controle el reflejo que llevas dentro. Un día a la semana, un momento a la vez, puedes practicar esta indiferencia, no ignorando la vida, sino recordando que la vida se dobla a ti, no al revés. Vivir así es ir más allá del miedo. Ya no tiemblas al ver la escasez, porque sabes que la escasez es solo la cáscara de un yo anterior. Ya no persigues la riqueza, porque descubriste el tesoro que ya tienes dentro. En esta indiferencia, paradójicamente, reside el mayor magnetismo. Cuando ya no necesitas pruebas, las pruebas se apresuran a encontrarte. Hay un punto de inflexión en cada viaje de despertar, donde la enseñanza deja de ser conocimiento abstracto y se convierte en el mismo aire que respiras. Ese punto de inflexión llega en el momento en que dejas de tratar tus circunstancias como el autor de tu vida y empiezas a vivir como si el estado invisible que llevas dentro fuera más real que la evidencia que tienes delante. Es aquí, en este cambio silencioso pero revolucionario, donde las palabras de Neville Goddard revelan toda su fuerza. El mundo exterior se dobla inevitablemente a la asunción interior. Sentirte rico cuando el mundo insiste en que eres pobre no es engaño, es ser fiel a la verdad más grande. La pobreza no es solo la falta de dinero. La pobreza es aceptar que tus límites son tu identidad, y la riqueza no se mide por números o posesiones. La riqueza es saber que estás completo, provisto, seguro y libre. Una vez que ese estado se convierte en tu hogar, las formas de dinero, oportunidad y abundancia se sienten atraídas hacia ti con la misma certeza con la que una sombra sigue al cuerpo. El mundo no crea tu estado
crea el mundo en el que vives. Neville insistía en que los hechos son sombras. Lo que ves ahora mismo, tu cuenta bancaria, tus facturas, tus obligaciones, no es profecía, es memoria. Es un eco del tú que alguna vez fuiste. Y confundir ese eco con el destino es mantenerte preso en el ayer. La cura para sentirte pobre no es pelearte contra las circunstancias ni forzarte a decirte afirmaciones superficiales. La cura es cambiar de estado, vestirte con la ropa de la riqueza hasta que se sienta tan natural que ya no te cueste ningún esfuerzo. La ciencia moderna confirma lo que estos místicos decían. La investigación de Bruce Lipton en epigenética muestra que el cuerpo no está controlado por la genética rígida, sino por la percepción. Tus células están escuchando las historias que te cuentas, las emociones que repites, el ambiente que llevas contigo. Si vives en la vibración de la escasez, el cuerpo se contrae. El sistema nervioso manda señales de supervivencia y el futuro se desarrolla desde esa carencia. Pero si te quedas con la convicción de la abundancia, incluso antes de que haya pruebas externas, tu cuerpo se expande, tu química cambia y las oportunidades se alinean de formas que la lógica por sí sola no puede explicar. La verdad es que la creencia escribe la biología y la biología da forma al destino. Por eso es que tu trabajo interno no es un esfuerzo desperdiciado. Cada vez que te detienes a sentir alivio como si la deuda ya se hubiera ido, cada vez que sonríes calladamente como si la oportunidad ya hubiera llegado, cada vez que descansas en la calma de la riqueza sin necesitar pruebas, estás programando no solo tu subconsciente, sino tu propio cuerpo para habitar el futuro ahora. Estás enseñando a tus células a vivir el final antes de que el final sea visible. Y una vez que el mundo interior lo acepta, el mundo exterior tiene que hacer reverencia. Imagina la vida como un espejo con un poco de retraso. Si le sonríes, el reflejo no aparece al instante, pero aparece. Si frunces el ceño, la misma verdad sigue siendo válida. El espejo nunca te guía, solo te devuelve lo que le has dado. Y sin embargo, ¿cuántas veces nos sentamos frente al espejo esperando que sonría primero, negándonos a movernos hasta que llegue la evidencia? Esta es la raíz del estancamiento. El espejo no miente, pero tampoco inicia nada. Primero tienes que sonreír. Primero tienes que asumir, tienes que estar en el estado antes de que aparezca el reflejo. Vivir con la mente llena de riqueza mientras el mundo sigue mostrando carencias requiere valor. Se necesita paciencia, necesita la disciplina de la fe que no se tambalea por la espera. Pero esta valentía no es pesada, es liberadora, porque una vez que sabes que el reflejo está garantizado, dejas de esperar con miedo y empiezas a vivir con alegría. Dejas de perseguir resultados y empiezas a irradiar tu identidad. Y es la identidad, no el esfuerzo, lo que magnetiza el mundo que te rodea. La cura para sentirte pobre no está en perseguir el dinero. No es forzando gratitud por migajas ni repitiendo afirmaciones vacías mientras sigues inclinándote ante la escasez. La cura es meterte tanto en la identidad de la riqueza que la atmósfera de abundancia se te haga segunda naturaleza. De esa atmósfera, la gratitud fluye sin forzarla, las decisiones se alinean sin problemas y la vida se desarrolla con una tranquilidad inevitable. Así que, al final de este viaje, acuérdate de esto. No estás esperando a que llegue la riqueza. No estás esforzándote por demostrar que eres digno. Te estás acordando de que la riqueza ya es la verdad de quién eres. Estás alineándote con el yo que nunca ha carecido de nada. El yo que camina tranquilo, respira profundo y sabe que el universo responde fielmente a cada suposición. La vida es un espejo con un poco de retraso. Sigue sonriendo, sigue irradiando la riqueza interior que ya te pertenece. Sigue viviendo en la atmósfera de abundancia hasta que el reflejo no pueda resistirse más. No esperes a tener pruebas, no esperes permiso, no esperes a que el mundo te confirme lo que ya sabes. La cura para sentirte pobre es vivir rico en la mente hasta que el mundo se rinda. ¿Y si el universo nunca te estuviera pidiendo que eligieras, sino solo que recordaras la totalidad que ya eres? Aquí es donde empieza nuestra conversación, porque tal vez, sin darte cuenta, has estado cargando el peso sutil de la separación,
La creencia de que la vida solo te permite tener una bendición a la vez, dinero o amor, salud o paz, como si tu existencia se pudiera dividir en compartimentos y tuvieras que decidir qué parte de ti merece vivir ahora y cuál tiene que esperar.